Hay una guerra silenciosa en curso en la frontera entre Estados Unidos y México. Hace poco se descubrieron nuevas imágenes de un cártel que han conmocionado al mundo. Con las últimas políticas de Trump, los migrantes ven trastocados sus planes y truncadas sus esperanzas. Pero prepárate, porque hay más problemas en camino. Este nuevo vídeo expone las aterradoras actividades en la frontera de las que nadie habla. ¿Por qué deberían preocuparse las autoridades estadounidenses? Estás a punto de descubrirlo. Operaciones de los cárteles en la frontera. En octubre, un avión del Departamento de Seguridad Pública de Texas captó imágenes poco comunes de un intenso tiroteo entre cárteles. Según los informes, el tiroteo se produjo entre facciones del Cártel del Golfo y tuvo lugar a menos de 1,5 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades también afirmaron que los residentes de ambos lados de la frontera estaban acostumbrados al intercambio de disparos. Aunque estas imágenes resultaron especialmente impactantes, no fueron del todo una sorpresa. Y es que los expertos en fronteras ya habían pronosticado el aumento de la violencia de los cárteles este año. A principios de enero, los expertos predijeron que las elecciones en México hacían temer un posible aumento de la violencia de los cárteles. Mike Ballard, director de inteligencia de Global Guardian, destacó la disposición de los cárteles a recurrir a la violencia si la corrupción política no logra asegurar sus intereses. El experto señaló que los grupos de cárteles podrían forzar a los políticos con la violencia, y tales luchas de poder podrían desencadenar una inestabilidad generalizada. Ballard destacó además la intensa violencia que ya existe en las regiones dominadas por los cárteles, sobre todo en los estados fronterizos, y pronosticó una escalada. También añadió que si la violencia se convierte en una guerra, los cárteles probablemente se dividirán junto con los territorios que controlan. Lamentablemente, esto es algo que ya hemos visto en los últimos tiempos. Tomemos, por ejemplo, la guerra del cártel de Sinaloa, que se está extendiendo lentamente por la frontera entre México y Estados Unidos. Según los expertos, la guerra en curso en el seno del cártel de Sinaloa, concretamente entre las facciones leales a El Mayo Zambada y los Chapitos, plantea un riesgo significativo de desbordamiento en la frontera entre Estados Unidos y México. Se ha informado de que esta lucha interna por el poder, alimentada por el deseo de controlar las rutas y los recursos del narcotráfico, ya ha provocado una escalada de la violencia en México. No es de extrañar, pues, que Estados Unidos siga de cerca la situación por sus posibles implicaciones transfronterizas. Tras la reciente detención de El Mayo, las tensiones entre su facción y los Chapitos se intensificaron enormemente, lo que provocó violentos enfrentamientos y una serie de ataques selectivos, incluidos incendios provocados y asesinatos en Sinaloa. Algunos de estos incidentes se extendieron también a estados vecinos, como Chihuahua y Baja California, zonas que se utilizan como rutas de narcotráfico para conectar México con Estados Unidos. Esta propagación del conflicto ha hecho que los expertos adviertan de que, si la violencia sigue aumentando, podría tener repercusiones directas en toda la frontera, como un incremento de las operaciones de contrabando, mayores amenazas para la seguridad nacional, así como que la violencia se extienda a las ciudades fronterizas estadounidenses. Aunque el gobierno estadounidense ya está haciendo esfuerzos para mitigar los riesgos transfronterizos, la influencia de los cárteles en la frontera es cada día más fuerte. Y hay algunos incidentes que corroboran esta afirmación. En primer lugar, México se ha convertido en uno de los países de tránsito más peligrosos para los inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos. El viaje hacia el norte está lleno de amenazas, como la violencia de los cárteles de la droga y la extorsión por parte de agentes de inmigración y policías corruptos. Se dice que los migrantes que viajan a través de México a menudo soportan un sufrimiento inimaginable, y la situación sigue empeorando a pesar de los esfuerzos de las autoridades por abordarla. A principios de este año, en el estado de Chihuahua, la policía mexicana informó del rescate de 1,245 migrantes de bandas delictivas en solo 7 meses. Se dice que estas bandas secuestran habitualmente a los migrantes y piden rescate por ellos, sometiéndolos a condiciones horribles. Aunque el número total de migrantes que cruzan a Estados Unidos ha disminuido recientemente, la violencia y los abusos infligidos a los que siguen haciendo el viaje han aumentado. Según las fuerzas de seguridad, los migrantes secuestrados suelen ser encerrados en escondites superpoblados, muchos de los cuales se encuentran en Juárez, ciudad situada justo al otro lado de la frontera con El Paso. En estos escondites, los migrantes rara vez reciben comida o agua, lo que los deja débiles y traumatizados. Según los informes, los migrantes sin dinero para pagar rescates suelen quedar a merced de sus secuestradores, pero los que tienen más recursos pueden comprar lo que se llama un paquete de migración VIP. Estos paquetes ofrecen una ruta más rápida y supuestamente más segura, pero también tienen un precio enorme e implican peligrosas travesías.
Una de las rutas VIP más solicitadas consiste en viajar a través de un sistema de túneles subterráneos de drenaje que conectan Ciudad Juárez, en México, con El Paso, en Estados Unidos. Se dice que estos túneles son oscuros, estrechos y están llenos de peligros como gases tóxicos, ratas, insectos e incluso serpientes de cascabel. Los migrantes que eligen esta ruta arriesgan sus vidas, pero muchos la consideran su mejor oportunidad para evitar ser detectados por las autoridades fronterizas o las bandas rivales. Al parecer, el coste de este servicio VIP es increíblemente alto. Los migrantes suelen pagar al menos $6,000 por cruzar, y en algunos casos, los traficantes cobran hasta $15,000 por el paso. Varias entrevistas con las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses, así como con los propios migrantes, han revelado que estos paquetes son ofrecidos por agencias de viajes vinculadas a cárteles. Estas organizaciones delictivas proporcionan a sus clientes un código único, a menudo entregado por teléfono móvil. El código identifica qué cártel facilita el viaje y garantiza que el migrante no sufra daños por parte de la policía local o de grupos delictivos rivales durante su travesía. Se ha informado de que, a pesar de pagar unas tarifas tan elevadas, los migrantes siguen enfrentándose a inmensos peligros. Los propios túneles son potencialmente mortales, e incluso no hay garantías de seguridad una vez que llegan al otro lado. Aún así, el paquete VIP suele considerarse la única opción viable para quienes están desesperados por salir de México hacia Estados Unidos. En los últimos meses, cientos de migrantes se han lamentado de los secuestros en la frontera y muchos han compartido sus historias, como esta familia mexicana que viajaba a Estados Unidos con la esperanza de pedir asilo. El 17 de enero de 2024, Nevi de Celada, una migrante de Guatemala, inició su viaje a Estados Unidos con su familia. El viaje fue especialmente difícil porque el marido de Celada, paralítico, necesitaba una silla de ruedas manual, y su hijo de 21 años fue el encargado de empujarle durante el trayecto. Al parecer, la familia caminaba por el arcén de una carretera de 4 carriles en el sur de México, cuando, de repente, una camioneta de 4 puertas pasó a toda velocidad y se detuvo cerca de ellos, bloqueándoles el paso. En su interior había 3 hombres, cuyos rostros estaban ocultos con pañuelos. También llevaban chalecos antibalas, con el emblema de una bandera mexicana y una calavera. Los hombres supuestamente se ofrecieron a ayudarles a llegar a su destino, pero la familia dudó por el tono con el que hablaban los hombres. Finalmente les obligaron a subir a la furgoneta y condujeron durante unos 45 minutos antes de detenerse en un rancho abandonado. Según Celada, había coches de lujo esparcidos por la propiedad y un gran corral, originalmente construido para el ganado, ahora lleno de docenas de migrantes aterrorizados. Contó cómo ella y su familia fueron empujados a este corral, uniéndose a los demás que habían sido capturados y encarcelados allí. A través de entrevistas como esta, las autoridades han podido descubrir esta nueva fase de secuestros masivos que ha surgido en la frontera sur del país, una que es diferente en naturaleza y escala a lo que ha sucedido en el pasado. La difícil situación de estos migrantes que viajan a través de México revela lo profunda que es la influencia de los cárteles a lo largo de la frontera. Sin embargo, mientras estos grupos siguen causando estragos, Trump ha prometido interrumpir sus actividades una vez que reasuma el cargo. Pero, ¿cómo piensa lograrlo? Hablemos de ello. La postura de Trump contra la violencia de los cárteles. Trump también se ha pronunciado sobre sus planes para acabar con la violencia de los cárteles. Sus políticas de inmigración están especialmente dirigidas a frenar las operaciones de los cárteles y los posibles ataques a Estados Unidos. El presidente electo ha declarado una postura firme contra los cárteles de la droga, prometiendo que las notorias bandas criminales y los capos de la droga nunca dormirán tranquilos una vez que se pongan en marcha sus planes para combatir su influencia. En una declaración para 2023, Trump anunció que Estados Unidos está listo para librar una guerra contra los cárteles. En el momento de esta declaración, Trump acusó a la administración Biden de permitir a los cárteles, afirmando que tienen la sangre de incontables millones de personas en sus manos. Trump también destacó el impacto devastador de las drogas ilegales y los millones de familias que están siendo destruidas por estas operaciones. Prometió además que a su regreso a la Casa Blanca se aseguraría de que los narcotraficantes y los cárteles se enfrentaran a una persecución implacable y a graves consecuencias. En un discurso pronunciado tras derrotar a Kamala Harris en las elecciones presidenciales, Trump reiteró una vez más su postura sobre las actividades de los cárteles y prometió que su administración no tendría piedad con ellos. Trump siempre ha sostenido que la frontera entre Estados Unidos y México está demasiado abierta, lo que permite a los cárteles inundar Estados Unidos con narcóticos ilegales.
cree que el estado actual de la frontera brinda en gran medida a los cárteles la oportunidad de introducir de contrabando grandes cantidades de droga en el país. Y no es el único que está dispuesto a luchar. El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, también ha enviado recientemente un fuerte mensaje a los cárteles de México. Mientras hablaba en una entrevista reciente, Tom Homan esbozó las medidas agresivas que Trump planea implementar contra los cárteles criminales y la inmigración ilegal, incluyendo su plan para designar a estos cárteles como organizaciones terroristas y eliminarlos. Dijo que bajo el gobierno de Trump no habrá captura y liberación, ni asilo fraudulento. Homan también reveló planes para eliminar la práctica de liberar migrantes en Estados Unidos mientras esperan audiencias de asilo. Añadió que en lugar de este método, los migrantes permanecerán en México o serán retenidos, lo que garantizará que no crucen la frontera y sean transportados posteriormente a las ciudades. Homan fue más allá al referirse a los migrantes venezolanos, revelando las posibles medidas que Trump podría tomar si Venezuela se niega a aceptar a los nacionales deportados. Señaló que si Venezuela no readmite a sus ciudadanos, Trump podría verse obligado a cancelar todos los visados, incluidos los de turista y visitante. Pero eso no es probablemente lo único que Trump puede hacer. El recién elegido presidente de EEUUU ha revelado recientemente una estrategia audaz y agresiva que planea utilizar para combatir a los cárteles de la droga mexicanos. Según Trump, pretende emplear fuerzas especiales, guerra cibernética y una combinación de operaciones abiertas y encubiertas para desmantelar a los líderes de los cárteles y sus operaciones. Este enfoque parece alinearse con el impulso del senador republicano Lindsey Graham, que aboga por clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Según él, tal designación otorgaría a Trump la autoridad para emprender acciones militares contra los cárteles. También hay otros políticos que apoyan esta estrategia, y uno de ellos es el ex fiscal general Bill Barr, quien sostiene que los esfuerzos actuales de México para combatir a los cárteles son inadecuados. Basándose en esta afirmación, algunos republicanos sugieren que puede ser necesaria una intervención directa de Estados Unidos, sobre todo para hacer frente a la creciente crisis del fentanilo que sigue perjudicando tanto a México como a Estados Unidos. En un mitin anterior, Trump hizo hincapié en su compromiso de asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, prometiendo revocar inmediatamente las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden tras su toma de posesión. También prometió redistribuir miles de tropas estadounidenses que actualmente están estacionadas en el extranjero para asegurar la frontera y hacer frente directamente a las amenazas relacionadas con los cárteles. Sin embargo, aunque este plan pueda parecer muy impresionante, los expertos han analizado las posibles limitaciones del mismo. Los expertos han analizado recientemente la amenaza de Trump de eliminar a los cárteles mexicanos, y algunos creen que este podría ser un plan muy peligroso, por muchas razones. En primer lugar, si bien la idea de emplear a las fuerzas especiales estadounidenses para atacar a los cárteles mexicanos de la droga puede parecer menos extrema que una invasión a gran escala, tal estrategia probablemente resultaría peligrosa, contraproducente y, en última instancia, inútil. Uno de los principales obstáculos identificados por los expertos son los retos tácticos que plantea la persecución de los líderes de los cárteles. Aunque las fuerzas especiales estadounidenses tienen la capacidad de neutralizar objetivos de alto valor, localizarlos sería una cuestión totalmente distinta. Los líderes de los cárteles son conocidos por pasar desapercibidos, y con Trump señalando públicamente sus intenciones, estos grupos probablemente se replegarían más profundamente bajo tierra incluso antes de que pudieran comenzar las operaciones. Esto dificultaría la recopilación de información, especialmente dada la reticencia de las autoridades mexicanas a cooperar. Las fuerzas de seguridad de México a menudo se han resistido a acciones que se perciben como una violación de su soberanía, por lo que probablemente sería difícil conseguir su cooperación. Además, se dice que muchos funcionarios tienen vínculos con los cárteles, por lo que esperar información fiable o ayuda de estas autoridades sería poco realista. Según los expertos, incluso si las fuerzas especiales consiguen localizar y matar a los líderes de los cárteles, el impacto de esta medida sobre el tráfico de drogas sería probablemente insignificante. Esto se debe a que, históricamente, la eliminación de los actores clave de los cárteles de la droga no suele detener el flujo de estupefacientes. Se dice que el narcotráfico funciona según principios económicos básicos. Mientras la demanda siga siendo alta, la oferta persistirá, independientemente de cuántos intermediarios se eliminen. Por tanto, matar a los líderes de los cárteles solo creará un vacío que rápidamente llenarán nuevos actores. Además, estas operaciones podrían enfurecer a estos grupos.
Aunque es innegable que los cárteles son violentos y despiadados, tienden a evitar cualquier cosa que les haga atacar directamente a las fuerzas de seguridad estadounidenses. Sin embargo, si esta crisis se trata como una guerra, es probable que provoque una respuesta similar por parte de los cárteles, intensificando la violencia y poniendo potencialmente en mayor peligro a los agentes estadounidenses. Ya es un hecho conocido que los cárteles poseen una gran potencia de fuego, por lo que no sería una sorpresa que tomaran represalias que no solo perjudicaran a los agentes estadounidenses, sino que también afectaran a las relaciones más amplias entre Estados Unidos y México. Otro aspecto a tener en cuenta es que esta solución propuesta no aborda las causas profundas de la crisis de la droga y es la demanda. La demanda de estupefacientes en Estados Unidos impulsa la oferta y, obviamente, eliminar a los líderes de los cárteles no reducirá esa demanda. Si no se abordan los problemas sistémicos que alimentan el tráfico de drogas, como la adicción y la débil infraestructura policial, cualquier intervención militar solo supondrá una interrupción temporal. No será sostenible. Para reafirmar sus argumentos, más expertos han compartido el escandaloso número de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera estadounidense en los últimos años. Según estos expertos, la cuestión de la migración en la frontera de EEPUU sigue siendo un tema serio, especialmente con los datos que muestran el movimiento a gran escala de personas hacia EEPUU. Las autoridades fronterizas estadounidenses han registrado millones de personas que, o bien intentaron cruzar la frontera ilegalmente, o bien intentaron entrar legalmente, pero fueron consideradas inadmisibles. Y se dice que estas cifras han alcanzado máximos históricos bajo el gobierno de Biden. Según los datos, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, se han registrado más de 10 millones de migrantes ilegales en las fronteras estadounidenses. Y de ellos, aproximadamente 8 millones se produjeron en la frontera suroeste compartida con México. En comparación, durante la administración Trump, solo hubo 2,4 millones en esta frontera. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, por sus siglas en inglés, estima que en enero de 2022 había alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos. Así que no es de extrañar que Trump esté dispuesto a aplicar estas políticas. Basándose en sus declaraciones y en las de sus aliados, es evidente que Trump no se detendrá ante nada para que las tasas de inmigración en Estados Unidos caigan a mínimos históricos. Ya varios migrantes han abandonado los albergues para migrantes y han regresado a sus hogares tras la reciente victoria de Trump. Según los informes, una caravana de migrantes que comenzó su viaje a través de México, con miles de personas que buscan entrar en los Estados Unidos, ha visto su número disminuir significativamente. Se informó que la caravana, que inicialmente partió con aproximadamente 3.000 personas de la ciudad sureña de Tapachula, se había reducido a menos de la mitad de su tamaño original. La disminución del número se debió principalmente a la incertidumbre entre los migrantes tras el resultado de las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según un funcionario del Instituto Nacional de Migración de México, la caravana se había reducido a menos de 1.600 participantes y más de 100 personas habían solicitado ayuda para regresar a Tapachula. El funcionario señaló que muchos de los que todavía están en el grupo, así como los que optaron por irse, han citado sentimientos de esperanza disminuida como resultado de la victoria electoral de Trump. Para muchos, la perspectiva de una política de inmigración estadounidense, más estricta bajo el liderazgo de Trump, ha suscitado dudas sobre sus posibilidades de una vida mejor en Estados Unidos. Sin embargo, todavía hay quienes están decididos a seguir adelante. De hecho, según el activista de derechos humanos Heyman Vázquez, seguirán llegando más migrantes a la frontera estadounidense a pesar de las políticas previstas por Trump. Vázquez señaló que la gente seguirá buscando nuevos caminos, y aunque será más difícil para las personas emigrar, la migración en sí no se detendrá. Ahora mismo, Trump y sus aliados están trabajando estrechamente con otras agencias para aplicar políticas como el despliegue de unidades de la Guardia Nacional en las regiones fronterizas y el refuerzo de las barreras físicas. Todo ello en un intento de frenar la influencia de los cárteles. Pero aunque estén empeñados en frenar la tasa de inmigración, los migrantes seguirán levantando sus tiendas de campaña en la frontera, buscando una oportunidad para entrar en Estados Unidos. Aunque Trump está empeñado en mantener a los migrantes ilegales y a los grupos de los cárteles de la droga fuera de EU, existe la posibilidad de una gran crisis si no se controlan estas estrategias. Y de eso hablaremos a continuación. Posible crisis en ciernes. Antes de la reciente victoria de Trump como presidente electo de Estados Unidos, varios funcionarios han hablado de la posibilidad de que la violencia de los cárteles mexicanos se extienda a Estados Unidos. Recientemente estalló una guerra de narcóticos en el noroeste de México entre dos facciones del cártel de Sinaloa.
Según las autoridades mexicanas del estado, 5 días de intensa violencia entre los hijos del Chapo y una facción leal a El Mayo Zambada se han saldado con 12 muertes confirmadas, 20 posibles secuestros y 11 personas heridas. Dada la intensidad de la guerra, las autoridades han advertido de que la violencia podría desbordarse a través de la frontera hacia California, Texas y Arizona. La posibilidad de que la violencia de los cárteles se extienda a Estados Unidos ha sido una preocupación creciente para las fuerzas del orden y los expertos en seguridad, especialmente a medida que se han intensificado las tensiones entre los cárteles mexicanos. Estos cárteles ya han dado muestras de una audacia cada vez mayor, utilizando sus redes para infiltrarse en las comunidades estadounidenses y ampliar sus operaciones, así que es posible que también extiendan la violencia a los estados norteamericanos. En estos últimos meses, las autoridades han podido vincular a los cárteles con incidentes de tráfico de personas, distribución de drogas y violencia selectiva dentro de ciudades estadounidenses. También han identificado a representantes de los cárteles que operan en varios estados. Un aspecto especialmente preocupante de todo esto es el uso de tácticas de corrupción e intimidación por parte de los cárteles. Los informes han demostrado que varios cárteles se han infiltrado en empresas e incluso en las fuerzas del orden, lo que dificulta la interrupción de sus actividades. A pesar de los esfuerzos de agencias como la DEA, que han realizado detenciones y lanzado operaciones contra los líderes de los cárteles, su capacidad de adaptación y sus vastos recursos los convierten en una amenaza persistente, y de ahí la preocupación de las autoridades. Si la violencia de los cárteles se extiende a Estados Unidos, las consecuencias podrían ser nefastas. En los últimos años, decenas de miles de personas han muerto a causa de los enfrentamientos entre cárteles de la droga en México. Incluso recientemente, el estado de Sinaloa informó de más de 400 asesinatos desde septiembre de 2024, tras la detención de El Mayo, un alto dirigente del cártel de Sinaloa. Según los informes, se descubrieron cadáveres en diversos lugares, como a lo largo de carreteras, cerca de cementerios y debajo de puentes. En un incidente, 14 personas fueron asesinadas en los alrededores de Culiacán, una zona conocida por las actividades de los cárteles. Del mismo modo, en Querétaro, 10 personas murieron en un tiroteo en un bar presuntamente causado por disputas entre cárteles. Estas disputas y asesinatos han hecho temer que la inestabilidad se extienda a otras regiones de México, e incluso a Estados Unidos. Lamentablemente, un incidente reciente ha demostrado que los inmigrantes en la frontera pueden tener más de qué preocuparse que de las operaciones de los cárteles. 2 hombres que cofundaron un grupo miliciano han sido detenidos recientemente por intentar disparar a personas que intentaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Los 2 hombres, Jonathan Odell, de Warsaw, Missouri, y Brian Perry, de Clarksville, Tennessee, planeaban atacar a los inmigrantes que intentaran entrar en Estados Unidos. También planeaban disparar a cualquier agente federal que intentara detenerles mientras atacaban a los inmigrantes. Según los fiscales que llevan el caso, Jonathan y Brian crearon la milicia de la Segunda Enmienda, y en el verano y otoño de 2022 intentaron reclutar a otras personas para que se unieran a ellos. También procedieron a recoger armas de fuego, munición, equipo paramilitar y otros suministros. Tras su detención, un jurado del Tribunal de Distrito de EEUU los declaró culpables de más de 30 delitos graves cada uno, y cada uno de ellos se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión. Ambos fueron declarados culpables de intento de asesinato de agentes federales antes de un viaje a Texas. También se les acusó de utilizar un arma de fuego en un delito violento, posesión ilegal de armas y daños a una propiedad federal. Según los registros existentes, Brian no podía tener legalmente un arma, porque en 2004 se declaró culpable en Tennessee de un delito grave de robo con agravantes y cumplió unos 4 años de prisión. También se había declarado culpable de 3 cargos, entre ellos el de evasión de la custodia federal. Brian se fugó en septiembre de 2023, cuando estaba detenido para ser juzgado en una cárcel del condado de Rolla, Missouri, pero fue capturado 2 días después. En su última condena, el abogado de Brian reveló que planeaba apelar el veredicto. Incidentes como este demuestran que las políticas de Trump pueden estar instigando a la gente a tomarse la justicia por su mano. Aunque el presidente estadounidense afirma que está tratando de reconstruir el sistema de inmigración, su visión y percepción actual de los migrantes puede estar causando más daño que bien. Recientemente, un autor de Global Affairs advirtió que las políticas fronterizas propuestas por Trump podrían ser contraproducentes para Estados Unidos. El doctor Jeremy Suri, que es un galardonado autor de asuntos globales,
ha ofrecido su perspectiva sobre los planes propuestos por Trump, afirmando que estos planes podrían terminar fortaleciendo a las mismas organizaciones criminales que pretenden debilitar. En su explicación, Suri señaló que en muchas comunidades mexicanas, los cárteles ya se han establecido como proveedores de puestos de trabajo, recursos y protección, sobre todo en las zonas donde el apoyo del gobierno es débil o inexistente. Así que con el intento de de interrumpir sus actividades, estos cárteles podrían mejorar su imagen pública actuando como si estuvieran luchando contra la interferencia extranjera, y las implicaciones de tal enfoque podrían extenderse más allá de las meras preocupaciones inmediatas de seguridad. Suri explicó además que militarizar la frontera y tomar medidas agresivas contra los cárteles podría causar divisiones entre Estados Unidos y México, lo que dificultaría abordar la influencia de los cárteles en los estados estadounidenses. Y podría ser peor si las autoridades mexicanas decidieran cooperar con los cárteles como medio de resistir la percibida injerencia estadounidense. Sin embargo, aunque hay expertos que parecen no estar de acuerdo con el plan de Trump, hay otros que lo han apoyado abiertamente. Muchos incluso han afirmado que las operaciones de los cárteles en no son solo un problema de inmigración, sino también una crisis nacional. Según estos expertos, no tratar las operaciones de los cárteles como un problema de seguridad más amplio dejará al pueblo estadounidense vulnerable a las acciones incontroladas de estas organizaciones criminales. Afirmaron que cuando esta cuestión se ve fuera de la lente de la inmigración y desde el punto de vista de la seguridad nacional, se hace evidente que los cárteles mexicanos no son solo empresas criminales, sino, de hecho, organizaciones terroristas extranjeras. Un artículo reciente de la Texas Public Policy Foundation profundiza en este tema. La publicación citaba la asociación entre el gobierno mexicano y los cárteles, una asociación que ha creado un peligroso narcoestado que no solo está desestabilizando la región, sino que también amenaza directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Se afirmó que un paso fundamental para abordar la crisis en lugares como Texas, que comparte la mayor parte de la frontera entre Estados Unidos y México, sería que estos estados tomaran un control más directo de su propia seguridad. En 2023, la Asamblea Legislativa de Texas propuso la creación de una División de Seguridad Nacional de Texas, una división que se encargaría específicamente de hacer frente a las amenazas únicas de la región fronteriza y garantizar que Texas esté equipado para hacer frente a los crecientes desafíos planteados por la actividad de los cárteles. Los expertos afirman que una iniciativa de este tipo, si vuelve a aplicarse, permitiría al Estado responder con mayor eficacia a las amenazas a las que se enfrenta y proporcionaría un modelo a seguir por otros estados fronterizos. También sugirieron que la legislatura reviva y finalice la lista Engel de Texas, que es una propuesta destinada a rastrear a ciudadanos mexicanos peligrosos que realizan negocios en el estado. Afirman que esa lista incluiría a personas y empresas con vínculos conocidos con los cárteles, y también proporcionaría un marco para penalizar a quienes colaboren con las organizaciones criminales. Aunque hay varias recomendaciones como esta, sigue siendo incierto cuál sería la siguiente línea de acción de Trump. Pero, ¿qué opina usted? ¿Debería Trump seguir adelante con sus planes para localizar a los líderes de los cárteles? ¿O debería emplear una estrategia menos disruptiva? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Y si quieres ver más vídeos como este, haz clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.